Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarnos en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el Canal 13. Esto es el canal de la familia, con mucha alegría compartiendo una vez más en este programa. Gracias por darse cita con nosotros siempre los lunes, miércoles y viernes aquí a través del Canal 13. Hoy tengo dos invitados espectaculares. Hacía tiempo que quería coordinar esta entrevista y por fin se dio. Hoy recibimos en el programa a los diáconos permanentes, al diácono Vicente Nieves y Joey Vizcarrondo. Bienvenidos, ¿cómo están? Saludos, Joshua, y saludos a todos los televidentes. Saludos, Joshua, gracias por tenernos en este programa y saludos a todos ustedes que lo siguen con tanto amor. Ustedes son dos artistas ya, ustedes están acostumbrados a las cámaras, a los micrófonos, y de eso vamos a hablar en breve. ¿Por qué digo esto? Ya ustedes van a ver, si es que no los conocen ya lo verán. Pero antes que todo me gustaría hablar un poco sobre la vocación del diácono permanente. Hay mucha gente que no entiende qué es eso de diácono permanente y si los ve con esa vestimenta pueden pensar que son sacerdotes. Eso es normal que pase. Quisiera conocer la historia de cada uno. Vamos con calma. Yo creo que empezamos con Vicente, ¿verdad? Si pudieras contarnos cómo surge ese llamado a ser diácono. Pues mira, esto es una historia, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso. Yo empecé... desde pequeño asistía a la iglesia católica y demás, tenía mi bautismo y todo, pero como todo joven, pues me alejé un poco, ¿verdad? Y después, como eso es el año 2006, pues mi esposa me invita para una actividad y yo inmediatamente, pues como que ya tenía esa llama en mi corazón y pues accedí a ir con ella y desde ese entonces pues comencé continuamente a ir a la parroquia, ¿verdad? Donde asistía. Y luego, pues comencé... como lector un día de los padres, estaban buscando una persona que fueran padre para leer. Y así comenzó el servicio, aquí mismo en este canal, viniendo a los telemaratones, a contestar el teléfono, haciendo el conteo de las colectas, diferentes actividades en la iglesia, hasta que un día el párroco se acerca, como eso del año 2012, que él me pregunta que yo le pregunto que cuáles eran los requisitos para ser diácono, porque ya tenía esa inquietud, ¿verdad?, de dar un servicio más cercano a la iglesia. Y en mi parroquia, pues no había eso de diácono permanente. Y cuando yo lo tengo al lado en una actividad, le pregunto, padre, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer, formar parte del diaconado permanente? Para sorpresa mía, él me dice, mira, en enero del año 2013 va a bajar una convocatoria. Y precisamente yo te iba a convocar a ti y a tu esposa para orientarlos sobre el proceso del diaconado permanente, y así fue. Nos llamó en enero, me explicó todo lo que conllevaba, los años de preparación, 5 años y demás, y yo con mucho gusto acepté inmediatamente. Qué bien, qué interesante. O sea que ya tú tenías esa inquietud y el sacerdote también ya tenía en mente llamarte para esa convocatoria. Qué bueno, cómo el Señor va confirmando quizás ese llamado. El caso del diácono Joey, ¿cómo fue eso? Mira, el caso mío, yo toda la vida estudié en colegio católico, yo estudié en Santa Teresita en Santurce, y como todo joven, como bien dice Vicente, luego de 4º año me desconecté de la iglesia hasta que unos amigos me invitaron nuevamente en el año 82 a la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz. Y ahí regresé y fui parte de un grupo de jóvenes que me ayudaba. Yo digo que el Señor es que te va trayendo poquito a poquito. Ellos me ayudaron, ellos fueron instrumentos del Señor para irme acercando un poquito más a la iglesia, compartiendo con ellos, envolviéndome con las cosas de la iglesia, entendiendo aquello que había aprendido durante 12 años en el colegio, pero poniéndolo en práctica, llevando del conocimiento a la práctica. Luego en el 84... tengo la dicha de vivir un cursillo de cristiandad y ahí me envuelvo un poquito más en términos del servicio. Cursillo es para la calle, es para la gente, es para servir. Y sentía que el Señor me seguía pidiendo y sigue pidiendo. Y iba a la misa, asistía a la misa, estaba en las actividades y sentía que el Señor me pedía más, me decía, quiero todavía un poquito más de ti. Y muchas personas se me acercaron, mis hijas, el diácono en aquel momento que estaba. Nunca he pensado en el diaconado permanente. Yo siempre contestaba lo mismo. Si el Señor así lo quiere, así será. Gracias al Señor hoy, 2 años después de nuestra ordenación, yo he seguido diciéndole sí al Señor a través de toda mi vida y el Señor me sigue atrayendo un poquito más y me sigue pidiendo un poquito más cada día. Y yo estoy aquí para eso, para responderle a través de ese servicio al Señor, decirle, sí, mira, aquí estoy para servirte a ti. Claro. Y quizás en ese proceso de discernimiento, ¿hubo dudas? ¿Hubo un momento quizás donde dijeron, yo no soy capaz de hacer esto, yo no quiero hacerlo? Yo hablaba recientemente con un diácono permanente de la diócesis de Mayagüez
que él me decía, una semana antes de la ordenación, yo quería hablar con el obispo para que no me ordenara, porque me entró un miedo que yo no quería ni hacerlo. Ustedes quizás pasaron por esa experiencia, hubo quizás un temor. Wow, para el que no sepa, el diácono permanente pues son 5 años, 5 y medio, 6, depende, ¿verdad? Cómo vaya corriendo esa formación y demás. Y en varias ocasiones uno quiere como enganchar los guantes, como uno dice, y yo incluso llamaba al formador cuando estaba, porque aparte de eso nosotros también tenemos que tener nuestro trabajo, Exacto. que es uno de los requisitos para ser diaconado permanente. Entonces con las tareas, que si cambia a lo mejor del día, tienen que ir tal día a la formación. Y yo lo llamaba a veces, mira, ya yo no puedo más, yo creo que yo me voy a quitar, y entonces pues él me ayudaba a veces, mira, no, date break, cógelo poco a poco y demás, pero sinceramente es un camino que hay que tener mucha oración y mucha oración de parte de las personas que están cerca de uno para poder seguir y seguir con la fuerza. Hay muchos retos y como bien dices, el diácono permanente en su mayoría son casados, tienen su familia, su trabajo, sus compromisos fuera de la iglesia, y eso implica también un reto, hacer ese balance para poder llevar esa vida. Joey, ¿tuviste algún reto así, o quizás un susto que de momento dijiste, aquí yo no voy? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que todos hemos vivido esta experiencia, el que diga lo contrario, yo creo que durante toda la formación siempre nos preguntábamos, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Yo soy el que tú quieres para que te pueda servir. Y le decía a mi esposa, y mi esposa me decía, tranquilo, tranquilo, y volvía, pasaba un tiempo y volvía a hacerme la misma pregunta. ¿Para esto tú me quieres? Y el Señor, de una u otra forma, se encargaba de darme una contestación, de darme una respuesta y de mantenerme ahí, firme en lo que estoy haciendo. Dentro de lo que mencionaba Vicente, de la doble sacramentalidad del diácono, que somos personas casadas y somos ordenados, pues sí, representa unos retos para nosotros, si tienes hijos, si no tienes hijos, si tus hijos son pequeños, como en el caso de Vicente, o si tus hijas son grandes, como en mi caso, que son ya adultas mis 2 hijas. Pues tiene unas dificultades que tú tienes que aprender a manejar y a balancear y a poner todo en su justa perspectiva. Nunca digo ponle 1% aquí, porque hay veces que tienes que darle más a la familia y menos a la iglesia, y hay veces que tienes que darle menos a la iglesia y más a la familia. Lo importante aquí es que en esas decisiones que tomes, siempre el 100% se lo deja al Señor. Exactamente. Tengo que hacer ahora una pausa, pero al regreso me gustaría que pudiéramos conversar cuáles son quizás esos requisitos para poder ser diácono permanente en la Arquidiócesis de San Juan y cómo puede vivir un diácono permanente su vocación, cuál es el trabajo específico dentro de la iglesia, cuál es la misión que tienen. Con eso y más regresamos aquí en Desde la Periferia. Continuamos con más aquí en Desde la Periferia. Hoy nos acompañan los diáconos permanentes Vicente y Joey. Vamos a hablar sobre cuáles son esos requisitos para ser diácono permanente en la Arquidiócesis de San Juan. Cualquiera puede ir y decir yo quiero ser diácono y ya, así fácil. ¿Cómo funciona? ¿Quién me explica primero? No, primeramente mucha gente eso a veces le confunde un poco porque piensa, pues yo quiero ser diácono, yo mismo me someto o yo mismo voy y solicito. Y no, eso baja una convocatoria, como dije al principio, ¿verdad?, de la entrevista, que se le envían a cada párroco y tiene unos requisitos. En el caso de los casados, ser mayor de 35, hombres de buena fama, que tengan buena conducta, además que hombres de oración, o sea, que trabajen en las parroquias, porque no se va a recomendar a una persona que en realidad no haga nada, y porque entonces por ahí es que empieza esa vocación. Y luego de eso, pues se someten los candidatos, los párrocos someten los candidatos, o a lo mejor puede ser que también otro párroco de otra parroquia, porque a lo mejor no necesariamente yo voy a la misma parroquia, porque no pueda asistir a la misma y vaya diferente, y a lo mejor ese otro párroco vio en uno la vocación y demás, y así sucesivamente. Y luego de eso, pues hay como un escrutinio de los candidatos, se van haciendo, vamos por llamarle así, haciendo unas investigaciones con la familia, con los vecinos, la misma parroquia, para ver que esa persona que sí se recomendó, pues reúna esos requisitos. En el caso de la familia, si el hombre que quiere ser diácono, pero la familia no quiere que él lo sea, ¿cómo funciona esa dinámica? Pues mira, yo siempre le he dicho a mi esposa que ella tenía el poder en sus manos, porque en el caso de los diáconos permanentes casados, que no todos tienen que ser casados, hay algunos diáconos permanentes que son célibes. En el caso de nosotros los casados,
tiene necesariamente antes de la ordenación que existir un consentimiento de parte de la esposa de que ella está de acuerdo con que ordenen a su esposo diácono permanente, porque eso va a afectar todo el entorno familiar. O sea, no es que ella va a ser, como dice mi esposa, no es que yo voy a ser diaconisa, pero somos parte de una familia diaconal. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomen van a afectar a la familia. Y es importante tener en cuenta que el diácono permanente primero vive su vida matrimonial y luego es diácono. Digo, por lo menos lo que a mí me han enseñado, ¿no? Porque hay una responsabilidad primaria, que es esa primera vocación que tuvo, que fue el matrimonio. Y una cosa no se puede soltar a la otra, sino que siempre tienen que ir en armonía. Es complicado llevar esa dinámica. Ahora que los tengo ustedes de frente, porque obviamente yo no estoy casado, yo no sé cómo trabaja eso. Mira, Joshua, tienes que ver esto como un trípode, donde tu relación matrimonial, tu relación de iglesia y tu trabajo, que tiene que apoyar eso, tiene que estar completamente balanceado. En el momento en que tú le quites importancia a uno de esos, vas a empezar a desbalancear tu vida y entonces todo lo demás se va a ver afectado. Que si es fácil o es sencillo, yo creo que es en la medida en que tú entiendes que estás haciendo la voluntad del Señor en oración, como bien decía Vicente, y en los momentos difíciles, pues buscar dirección espiritual también, que tu director espiritual te diga, mira, aguanta aquí, vas aquí. Y tu esposa, es bien importante, nuestras esposas son nuestras manos derechas que nos dicen, mira, tienes que bajarlo un poquito en la iglesia, te necesito más tiempo en casa, o ve que te necesitan en la iglesia. Ambas cosas, ellas nos ayudan a nosotros a mantener ese balance. ¿Cuál es la misión específica del diácono permanente en la iglesia? Porque los vemos obviamente en la liturgia, en las misas, pero ¿hay algo más que el diácono esté llamado a hacer? El diácono es el servicio para la calle, ¿sabes? Sí, como tú dices, sí, están en la liturgia y demás, pero lo principal es para visitar los enfermos, para acompañar a las personas de la parroquia, porque es como un puente, porque muchas personas a veces ven al sacerdote como que algo, espérate, no me acerco ahí porque, ¿verdad? Así es, pero entonces a lo mejor pues tienen más confianza con el diácono y a lo mejor pues llevan ese mensaje que quieren llevar a través del diácono. Los mismos ministros de la comunión, pues mira, acompáñame a llevar esta comunión o a visitar a este enfermo, para luego entonces nosotros recomendarle al sacerdote, mira, esta persona pues necesita ya una unción de los enfermos, porque en el caso de los diáconos, nosotros no hacemos la unción de los enfermos, nosotros sí podemos llevar la comunión, bautizar y demás, pero la unción de los enfermos es exclusivamente del sacerdote. Y somos como ese enlace entre ellos, porque los sacerdotes no pueden estar todo el tiempo en la comunidad, y es una realidad, y con la escasez de sacerdotes más todavía. Y la realidad es que nosotros podemos compartir con muchas de los laicos que somos empleados, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos las mismas realidades que viven ellos, las vivimos nosotros. Como dice Vicente, muchas veces es más fácil para ellos acercarse a nosotros, inclusive para dirección espiritual en momentos específicos. Muchas personas entienden que el diácono permanente es solamente un ayudante, tal vez lo ven como un monaguillo, y no, el diácono permanente tiene una función que data de los Hechos de los Apóstoles, que muchas personas piensan que es una creación de la iglesia. Vamos a inventarnos. Esto data de los Hechos de los Apóstoles, cuando se eligen unos hombres, como decía Vicente ahorita, de buena fama, de oración, que fueran a atender en aquel entonces las viudas y los huérfanos, pero hoy en día es atender a todas aquellas personas marginadas que están en las periferias. De hecho, algo que yo estaba hablando esta semana con otros compañeros, incluso un sacerdote, viendo ahora mismo nuestra realidad histórica y vocacional en la iglesia, y no es que vaya a hacer yo una profecía, y si es una profecía, bueno, pues graben el programa, pero yo entiendo que en un futuro no muy lejano, siempre que lleguemos a una parroquia, quien va a estar es el diácono y no el sacerdote, porque cada vez tenemos menos sacerdotes, y gracias a Dios tenemos diáconos suficientes en las diócesis, que yo entiendo que en algún momento verdaderamente quien administrará y guiará una parroquia será el diácono, y el sacerdote, como en los tiempos antiguos, será ese que administra el sacramento, aquel que llega a atender la cuestión sacramental, pero en la práctica diaria yo entiendo que quien estará es el diácono, y que para eso fue que se llamaron los diáconos, como bien mencionas, desde Hechos de los Apóstoles. Había una situación histórica en la iglesia, que era que los pobres y las viudas no se estaban atendiendo como debían, y los apóstoles y los primeros presbíteros tenían que dedicarse
al servicio de la palabra, de los sacramentos. Entonces dijeron, bueno, ¿y cómo resolvemos esta situación? Y ahí es que llaman esos primeros 7, creo que fueron, ¿verdad? Esos primeros diáconos. Que de hecho en la historia de la iglesia hubo un momento que se perdió el diaconado. No existió por un periodo de tiempo y luego se retomó y gloria a Dios que se retomó porque yo creo que ha sido pieza fundamental. Voy a hacer la pausa ahora. Al regreso quiero que hablemos sobre Diaconía con Aroma de Jesús, que es un proyecto de evangelización que estos dos diáconos tienen y está bien interesante. Con eso y más regresamos aquí en breve desde la periferia. Continuamos con más aquí en Desde la Periferia a través del Canal 13. Estamos con los diáconos Joey y Vicente, que hemos estado dialogando un poco sobre la que es la vocación del diácono permanente en la iglesia, pero también ustedes tienen un proyecto de evangelización a través de las redes sociales. Cuéntenos de qué se trata. Bien, se trata de Diaconía con Aroma de Jesús, como bien has dicho, y esto comenzó antes de ordenarnos. Nosotros fuimos ordenados en el 2018, diáconos permanentes, y yo le envío en un grupito que teníamos varios de los aspirantes sobre una reflexión. Me grabo en audio así por grabarme, porque yo ni página de Facebook tenía. Y entonces tiro la reflexión, mira, con esto vengo luego que me ordene, porque yo quería como ser esa representación de la iglesia, porque yo lo podía hacer de laico, pero lo quería hacer ya ordenado, quería esperar ese momento para, ¿verdad?, para empezar con algo. Y los otros, no, como que lo cogieron a broma sin embargo, pero por lo menos aquí Joey fue el que me dio ese aliento de más, y él lo puede, ¿verdad?, Joey tuvo una contar lo mente demás. de productor, dijo, Sí. fíjate, aquí hay algo. Sí, fíjate. Lo que sucede es que en ese entonces venían Eric y Jafet. Jelly. Eric y Jelly. Jelly regresaron, ellos son de mi parroquia, Claro. yo los conozco hace años a los dos, y regresaban de la Jornada Mundial de la Juventud, y venían con un ímpetu y con una fuerza, y a mí el Señor me ponía algo en el corazón y yo decía, pero aguantadito, y cuando Vicente saca esa reflexión, yo digo, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y seguimos, en ese momento todavía no le he dicho nada a Vicente. Yo lo mantengo en oración a ver qué es lo que el Señor quiere. Lo comentaba con Eric, porque en ese sentido siempre ha estado cerca de nosotros ayudándonos. Pero me quedé calladito hasta que Vicente vuelve nuevamente a sacar otra segunda reflexión y entonces le hago el acercamiento. ¿Qué crees si creamos algún tipo de contenido en las redes sociales donde podamos presentar qué es la misión del diácono a través de las redes y que la gente vea que el diácono no es solamente esa figura, como tú dijiste ahorita, que está en el altar? Exactamente, estamos viéndolo en pantalla, de hecho, esa es la página de YouTube, pero también aparecen en Facebook así mismo, ¿verdad? Sí. Diaconía con Aroma de Jesús, puede buscarlo en las redes sociales. Les pregunto, ¿ustedes se conocían antes de empezar a estudiar para el diaconado o fue en ese momento? No, ahí fue que nos conocimos. Nos conocimos allí, Vicente es proceso. mucho más joven que yo. O sea, yo, si pensabas que era la pareja perfecta, no lo era, porque en el mundo normal tal vez no nos hubiésemos conocido o no nos hubiésemos acercado tanto. Sin embargo, las cosas del Señor son así, nos acercamos, él y yo, y nuestras familias también, porque son parte de este mismo proyecto. Claro, ¿y qué tipo de contenido están haciendo a través de ese proyecto? Pues mira, como hemos venido hablando prácticamente todo en este segmento, porque nosotros queríamos ver, como dijo Joey, que las personas conocieran el diaconado en otra faceta, porque hay una realidad, como tú dices, que sí que el diácono volvió ahora, pero hay muchas de nuestras parroquias que no tienen un diácono permanente, y hay personas que incluso cuando ya ven uno con sus vestimentas, pues rápido confunden a uno con un sacerdote, y uno a veces pues tiene, no, mira, diácono permanente, soy casado, esto, explicarle. Y el primer programa que nosotros sacamos, que fue un año exactamente luego de ordenarnos en el 2019, fue precisamente hablarle del diaconado permanente, que era un casado, que tenía trabajo, que tenían hijos, algunos son célibes, ¿verdad? Y llevarle contenido a las personas, porque sabemos la necesidad que hay de conocer un poco más de nuestra iglesia, porque uno mismo según nosotros nos preparamos para los programas, también nos enriquecemos nosotros y aprendemos también de eso mismo. Y queremos llevar eso, el contenido, y tenemos, también podemos entrevistar. Hemos entrevistado a una monaguilla que es abogada con 25 años, entrevistamos a Padre Enrique de Cáritas, hacemos de los documentos, encíclicas, exhortaciones apostólicas, para que todos vayan conociendo un poco más de nuestra iglesia, porque no se ama lo que no se conoce. Exacto. Es lo que dice Vicente, es tratar de que las personas vean a través de nuestro programa qué nos ofrece la iglesia, no solamente en contenido para leer y para seguir a través de las redes, sino
entrevistando personas que la iglesia también nos ofrece muchas cosas y que los diáconos permanentes, en adición a ese servicio del altar sacramental, tenemos que estar en las comunidades y queremos estar mano a mano con la gente, que somos personas como cualquier laico que está en la calle comprometido, que hablamos contigo, que hablamos tu idioma, que hablamos de las cosas que nos preocupan a nosotros y que te preocupan a ti. Todo es parte de lo mismo. ¿Cómo ustedes se preparan para estas grabaciones? Porque yo he visto videos de ustedes afuera, en el santuario, como que escogen distintos escenarios. ¿Cómo es esa dinámica? Pues nada, nosotros buscamos, ¿verdad?, qué tema vamos a hablar y demás, y también buscamos también el escenario. Pues mira, ayer compartimos uno sobre la Semana del Planeta cuando estábamos, que lo grabamos hace un año, y pues quisimos hacerlo que tuviera que ver con la naturaleza. Y vamos buscando así el escenario de acuerdo a lo que vayamos a tocar. Obviamente poniéndonos de acuerdo, ¿qué tú crees si vamos aquí o vamos allá? Siempre estamos en comunicación, en conversación, y te sorprendería que en ocasiones hay dos cosas que nos pasan. Nos vestimos iguales sin decir que nos vamos a vestir iguales, y tenemos una idea específica de dónde vamos a grabar X o Y programa. O sea que hasta en eso Dios nos ha permitido tener esa sintonía para seguir con los programas. Sin embargo, dentro del contenido, muchas veces lo discutimos mucho antes. Decimos, Vicente, ahora mismo tenemos, yo te diría como 15 o 20 temas, pero no hemos podido realizarlo debido a la pandemia, pues tenemos unas limitaciones en algunos de los programas, y otros pues tenemos que hacer unos cambios para poderlo llevar de forma virtual a la gente. Sí, exacto, porque ustedes empezaron antes de la pandemia. Sí. A diferencia de este programa que empezó en la pandemia, y por eso hicimos el estudio de acuerdo con el debido distanciamiento, teniendo en cuenta esa realidad, ¿no? ¿Por qué ustedes entienden que es importante que proyectos como el de ustedes la gente los apoye a través de las redes sociales? Quisiera, ¿verdad?, si pueden darle alguna invitación, alguna exhortación a la gente. Mira, nosotros siempre, y este canal siempre lo apoyamos, y por eso mismo, porque llegamos a personas que a lo mejor no pueden ir a una parroquia. Nosotros estamos pensando en las personas encamadas, en personas que a lo mejor por una razón u otra quisiera ir a alguna actividad, quisiera ir, buscar ese ratito de paz, de esperanza, de estar con el Señor, pues tratar de llevarle ese ratito y compartir, por lo menos porque hoy el que menos pues posee un celular, y a lo mejor está en un hospital y mira, entró a Facebook, entró a YouTube, a cualquier página de estas de los medios sociales, y tanto pueden ver tu programa, todos los que hay, que eso nos llena de mucha alegría, tanto contenido católico para poder compartir, porque si todos nos quedamos callados, estuviera predominando otra cosa, ¿verdad?, del mundo. Exactamente, tenemos que tomar esa iniciativa. Y ya no me queda tiempo para más en el programa, pudiéramos hacer 3 programas más con los diáconos, pero bueno, hasta ahora es que tenemos el tiempo, y yo espero que se repita su visita, ¿verdad?, que podamos compartir más a través de este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Claro que sí, y a ustedes gracias por haber estado en sintonía con nosotros en esta edición desde la periferia. Que el Señor les bendiga, será hasta la próxima.